Muy buenas. ¿Listos para una inmersión en el mundo del fusil Kalashnikov? Tranquilos, no hace falta ser un experto en armas para disfrutar de este viaje. Hoy vamos a desgranar la historia y curiosidades de este fusil que ha dejado huella en la historia. La verdad es que sí, el Kalashnikov, un tema fascinante. Su impacto va mucho más allá del ámbito militar. Totalmente. Para empezar, pongámonos en contexto. Imagina la Unión Soviética a mediados del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y la Guerra Fría está en pleno apogeo. Así. En este escenario aparece Mikhail Kalashnikov, un joven ingeniero con una idea revolucionaria. Lo curioso es que Kalashnikov no era un diseñador de armas experimentado. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial fue tanquista y resultó herido en combate. Ajá. Esa experiencia le hizo pensar en la necesidad de un arma fiable, fácil de usar y que funcionase en cualquier condición. Claro. En cualquier condición. Y vaya si lo consiguió. El AK-47, la primera versión del fusil Kalashnikov, era justo eso. Simple, robusto y capaz de soportar condiciones extremas. Nada que ver con las armas complejas y delicadas que se usaban en aquella época, ¿no te parece increíble? Desde luego, y esa simplicidad fue clave para su éxito. Ya. El AK-47 se podía fabricar de forma rápida y barata, Claro. lo que permitió a la Unión Soviética equipar a sus tropas masivamente. Además, su diseño era tan intuitivo que incluso soldados con poca experiencia podían usarlo con eficacia. Si le pones a pensar en un contexto de guerra a gran escala, la fiabilidad y la facilidad de uso son cruciales. Exacto, y aquí viene un detalle técnico interesante. El AK-47 se puede desmontar y limpiar en cuestión de minutos, incluso en condiciones de campo. Caray. Esto lo hacía ideal para ejércitos con poco tiempo para entrenamiento o mantenimiento complejo. Es alucinante cómo un arma pensada para la guerra se convirtió en un símbolo de revolución y lucha en tantos movimientos a lo largo del mundo. Son una paradoja, ¿verdad? Sin duda, pero si lo analizamos tiene sentido. Su simplicidad, bajo coste y fiabilidad lo hicieron accesible a grupos guerrilleros y revolucionarios de todo el mundo. Piensa, por ejemplo, en la imagen icónica del Che Guevara con su AK-47. Sí. Esa imagen trascendió la propia arma para convertirse en un símbolo de la lucha contra el sistema. Es verdad, el Che Guevara y su AK-47, una imagen que ha dado la vuelta al mundo, y esa imagen, junto con muchas otras, nos lleva a otro punto interesante. La evolución del Kalashnikov a lo largo de las décadas, el diseño original se ha ido modificando, ¿no? Dando lugar a variantes como el AKM o el AK-74. Efectivamente, el AKM, por ejemplo, era más ligero que el AK-47 y Ok. tenía un cargador curvo más ergonómico. Ajá. El AK-74, por otro lado, utilizaba un calibre más pequeño y preciso, adaptándose a las nuevas necesidades del campo de batalla. Y no podemos olvidarnos del AKS con su culata plegable, perfecto para espacios reducidos. O del AK-74U, también conocido como Krinkov, una versión compacta ideal para operaciones especiales. Parece que hay un Kalashnikov para cada ocasión. Lo que es realmente sorprendente es la cantidad de variantes que existen. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que impulsó esta proliferación de modelos? El AK-47 no solo se fabricó en la Unión Soviética, sino que se produjo en masa en diferentes países, algunos con licencia, otros sin ella, lo que ha dado lugar a una gran variedad de modelos con características únicas. Claro, es como si la receta del AK-47 hubiera dado la vuelta al mundo. Imagina la cantidad de historias que podrían contarnos estos fusiles. Desde las trincheras de la Guerra Fría hasta las selvas de Vietnam, pasando por las calles de ciudades en conflicto. Absolutamente, aunque no podemos negar el impacto negativo que ha tenido la proliferación de armas como el Kalashnikov. Sí. Es innegable que su historia está entrelazada con algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Y hablando de impacto, no podemos olvidar la huella que ha dejado el Kalashnikov en la cultura popular. Ha aparecido en películas, videojuegos, música, incluso como símbolo de identidad en algunos grupos. Es curioso cómo un objeto diseñado para la destrucción puede convertirse en un icono cultural. Supongo que dice mucho sobre la fascinación que sentimos por la tecnología, la violencia y la rebeldía. Es verdad. Pero, ¿qué te llama más la atención a ti de su presencia en la cultura popular? Pues mira, me fascina cómo el cine ha utilizado el AK-47, Sí. desde Rambo hasta Scarface. Ujú. Se ha convertido en el arma predilecta de muchos personajes icónicos, tanto héroes como villanos. Y no solo eso, esa estética agresiva y su sonido inconfundible lo han convertido en un elemento visual y sonoro muy potente en el cine de acción, ¿no te parece? Totalmente. Y su asociación con la guerrilla y la revolución lo ha convertido en un símbolo de la lucha contra el sistema en muchas películas. Es como si el AK-47 tuviera una personalidad propia en la gran pantalla. Y hablando de personalidades, ¿te has fijado en que a menudo se le representa como un arma indestructible? Sí, es un mito bastante común, aunque es cierto que el AK-47 es robusto y fiable. No es invencible, como cualquier otra máquina puede fallar si no se le da el mantenimiento adecuado. Tienes toda la razón. Pero supongo que esa imagen de indestructibilidad forma parte de su leyenda.
Y hablando de leyendas, ¿sabías que existen historias de Kalashnikovs que han sobrevivido a auténticas batallas campales? Sí, he oído algunas anécdotas increíbles sobre la resistencia de estas armas. Sí. Se dice que algunos AK-47 han sido encontrados en perfecto estado de funcionamiento después de haber estado enterrados durante décadas o incluso sumergidos en agua. Es alucinante. Supongo que eso dice mucho de la calidad de su diseño y la robustez de sus materiales. Pero más allá de su resistencia física, lo que realmente ha hecho al Kalashnikov inmortal es su impacto cultural. Totalmente de acuerdo. El Kalashnikov ha trascendido su función original como arma de guerra para convertirse en un símbolo global. Ya. Un icono que representa muchas cosas, desde la resistencia, la opresión, hasta la violencia sin sentido. Es increíble cómo un diseño que nació hace más de 70 años sigue siendo tan relevante en la actualidad. Pero, ¿sabes qué es lo que me parece más fascinante de todo esto? Cuéntame qué te ha llamado la atención. Que a pesar de su popularidad, el propio Mikhail Kalashnikov siempre se mostró arrepentido por el impacto que su invento tuvo en el mundo. Es cierto, en sus últimos años de vida, Kalashnikov expresó su tristeza por la cantidad de muertes que había causado su creación. Incluso llegó a escribir una carta al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Caray. preguntándole si era culpable de los pecados cometidos con su fusil. Es una reflexión que nos invita a pensar en la responsabilidad de los inventores y científicos, hasta qué punto somos responsables del uso que se le da a nuestras creaciones. Es una pregunta compleja, ¿verdad? Sin duda, pero el caso del Kalashnikov nos recuerda que incluso los avances tecnológicos más impresionantes pueden tener consecuencias inesperadas y devastadoras. Totalmente. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión. Volvemos en la segunda parte del episodio para seguir explorando la fascinante historia del fusil Kalashnikov. Retomando nuestra inmersión en el mundo del Kalashnikov, hay un aspecto que no podemos pasar por alto. Su producción global. Hablábamos antes de cómo su diseño se extendió por todo el mundo, ¿verdad? Sí, es increíble cómo ha llegado a fabricarse en tantos países, nos decíamos que más de 30. Exactamente, y esto nos habla de la facilidad con la que se pueden replicar diseños, a veces incluso sin permiso. Es un fenómeno que ilustra el alcance global de la industria armamentística. Es como si el Kalashnikov se hubiera convertido en una especie de receta universal, ¿no? Una receta que cualquiera con los medios y los conocimientos necesarios puede replicar. En cierto modo, sí. Su simplicidad de diseño lo hace relativamente fácil de producir, incluso en países con infraestructuras industriales menos desarrolladas, y claro, esto ha contribuido a su proliferación en zonas de conflicto, donde la demanda de armas baratas y fiables es alta. Claro, donde la necesidad prima por encima de todo, y hablando de países productores, hay algunos casos que me llaman especialmente la atención. Por ejemplo, ¿sabías que Albania llegó a fabricar su propia versión de la K-47? En serio. Sí, el modelo ASH-78 Type 1, que estaba basado en el fusil tipo 56 chino, que a su vez era una copia del AKM soviético. Es un ejemplo perfecto de cómo el diseño del Kalashnikov ha viajado por el mundo adaptándose a las necesidades de cada país. Es un poco lío, ¿no? Un fusil albanés basado en un fusil chino que a su vez copia al soviético. Un poco sí, jaja, pero es una muestra más de cómo el diseño del Kalashnikov ha trascendido fronteras y ha sido adaptado e interpretado de múltiples maneras, no solo Albania, países como Bulgaria, China, Corea del Norte, Egipto, Finlandia, o incluso Alemania Oriental también han producido sus propias variantes. Madre mía, cuántos, y cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Exacto. Cada país le ha dado su toque personal, modificando algunos detalles del diseño original para adaptarlo a sus necesidades o preferencias. Es que al final, aunque el diseño base es el mismo, cada contexto bélico tiene sus propias exigencias. Claro, y no olvidemos que algunos de esos países, como China con su tipo 56, incluso han exportado sus propias versiones del Kalashnikov a otras partes del mundo. Es un mercado global complejo con redes de producción y distribución que a veces son difíciles de rastrear, pero lo que está claro es que el Kalashnikov se ha convertido en un arma omnipresente en muchos conflictos armados, desde la guerra de Vietnam hasta las guerras civiles en África. Es un poco triste pensarlo, ¿no? Como un invento que nació en un contexto histórico concreto acabó teniendo un impacto tan global y a veces tan negativo. Sin duda, es un tema que invita a la reflexión. No podemos negar el papel que ha tenido el Kalashnikov en muchos episodios de violencia a lo largo de la historia. Su fácil acceso en algunas zonas del mundo sigue siendo un grave problema, pero también es cierto que es un producto de su tiempo, un reflejo de la Guerra Fría y de la lógica de la disuasión nuclear. Es una paradoja, ¿verdad? Una arma diseñada para proteger a un país puede acabar utilizándose para sembrar el caos en otras partes del mundo. Efectivamente, es una reflexión que nos invita a pensar en la complejidad de la industria armamentística y la responsabilidad que tenemos como sociedad a la hora de controlar la producción y el comercio de armas.
Cambiando un poco de tema, pero sin dejar de lado el Kalashnikov, hablemos de su presencia en la cultura popular porque no podemos negar que este fusil se ha convertido en un auténtico icono, ¿verdad? Lo vemos en todas partes. Películas, videojuegos, música. Totalmente. Su imagen es reconocible en todo el mundo, incluso para aquellos que no tienen ningún conocimiento sobre armas. El Kalashnikov ha aparecido en películas, videojuegos, música e incluso en la moda. Es un símbolo que ha trascendido el ámbito militar para convertirse en un elemento más de la cultura popular. Y hay ejemplos para todos los gustos, desde películas de acción como Rambo o Scarface, donde el AK-47 es el arma preferida de los protagonistas, hasta videojuegos como Call of Duty o Counter-Strike, donde es una de las armas más utilizadas por los jugadores, que es un clásico. Y no podemos olvidar su presencia en la música. Muchos artistas, especialmente del género hip hop y rap, han utilizado la imagen del Kalashnikov en sus letras y videos musicales. Para ellos es un símbolo de rebeldía, poder o incluso de lucha contra la opresión. Es curioso cómo un objeto diseñado para la guerra puede adquirir tantos significados diferentes en la cultura popular, ¿no? Dependiendo de quién lo use o cómo se represente, puede significar cosas completamente distintas. Es cierto, el Kalashnikov se ha convertido en un símbolo polisémico, con múltiples interpretaciones. Para algunos es un símbolo de violencia y destrucción, para otros es un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Y en algunos casos incluso se ha convertido en un objeto de moda. Recuerdo haber visto camisetas, gorras, incluso bolsos con la imagen del AK-47. Sí, es una tendencia que ha generado bastante polémica. Para algunos es una banalización de la violencia, mientras que para otros es simplemente una forma de expresión artística. Sin duda, un tema controvertido. En cualquier caso, es innegable que el Kalashnikov ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, y creo que esto también forma parte de su fascinación. Totalmente de acuerdo, el Kalashnikov es un objeto complejo, con una historia llena de luces y sombras, y su presencia en la cultura popular nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la violencia, la tecnología y el poder. Y con esta reflexión sobre su impacto cultural, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inversión. Volvemos en la tercera y última parte para seguir explorando la fascinante historia del fusil Kalashnikov. Y volvemos a nuestra inmersión en el mundo del Kalashnikov. Y es que no podemos dejar de hablar de la controversia que lo rodea. Decíamos antes que es un tema que genera mucho debate, ¿no? Desde luego, es un arma que se ha utilizado en innumerables conflictos armados, causando un gran número de víctimas. Su proliferación descontrolada en algunas regiones del mundo es un problema grave que alimenta la violencia y la inestabilidad. Es difícil negar el papel que ha tenido en muchos episodios de violencia a lo largo de la historia. Hay personas que lo ven como un símbolo de muerte y destrucción, y es totalmente comprensible. Pero también hay que considerar que ha sido utilizada por grupos que luchaban por su libertad e independencia, como los movimientos de liberación nacional en África o Asia. Para ellos, el Kalashnikov era un símbolo de resistencia contra la opresión. Es increíble cómo un mismo objeto puede tener significados tan diferentes dependiendo del contexto. Claro, el Kalashnikov es un símbolo complejo y contradictorio que refleja la ambivalencia de la historia humana. Es un arma que se ha utilizado tanto para el bien como para el mal. Su legado es un tema que sigue generando debate. Y creo que esa complejidad es parte de lo que lo hace tan fascinante. No es solo un arma, es un símbolo cultural que nos invita a reflexionar sobre la historia, la violencia, la tecnología y la condición humana. Estoy totalmente de acuerdo. El Kalashnikov es un objeto que nos interpela, que nos obliga a cuestionarnos nuestras propias creencias y valores. Y para ir terminando nuestra inmersión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. Me parece una idea estupenda. ¿Qué pregunta te ronda la cabeza? Pues pienso en el futuro. ¿Cuál creéis que será el futuro del Kalashnikov? ¿Seguirá siendo un arma relevante en el siglo XXI? ¿O acabará relegado a los museos como un vestigio de un pasado violento? Es una pregunta muy interesante. Aunque es difícil predecir el futuro, creo que la Kalashnikov seguirá estando presente en el mundo durante mucho tiempo. Su simplicidad, robustez y bajo coste lo hacen atractivo para muchos grupos armados, y su icónica imagen lo convierte en un símbolo poderoso que sigue inspirando a algunos y horrorizando a otros. Es una realidad compleja, sin una respuesta fácil, pero creo que es importante seguir hablando del Kalashnikov, de su historia, de sus implicaciones y de su impacto en el mundo. Solo así podremos comprender mejor el papel que ha jugado este controvertido objeto en la historia humana. Totalmente de acuerdo, y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inmersión en el mundo del Kalashnikov. Esperamos que os haya resultado interesante y os invitamos a seguir investigando por vuestra cuenta. Hasta la próxima inmersión.